Hola, Dios te bendiga. Gracias por suscribirte a mi canal, Pastor Francisco Cobó. Gracias por ayudarme a extender el reino del Señor con la predicación de la palabra. Disfruta el contenido de las predicaciones que estamos publicando y te tengo una buena noticia. Pronto estaremos también en Spotify. Así que esperamos que disfrutes del contenido de esta predicación. Hebreos 11:32 hasta el 34. Vamos a leer, por favor, ahora. Hebreos 11:32 al 34. Vamos a leer, por favor, en esta ocasión. ¿Está conmigo? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo dice? ¿Cómo leemos? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Hasta ahí. Sheikh Tabaj, siéntense. Sit down. Hay algunos héroes de la fe que están guardados en Hebreos 11. La semana pasada les comenté acerca de uno de ellos, que fue Daniel el profeta, con el tema de la integridad. Aquí en el pasaje hay otro hombre guardado, u otros hombres guardados, en esa frase que dice: apagaron fuegos impetuosos. En esa frase, de esa frase es que yo estoy sacando el sermón hoy, que le he puesto por tema fidelidad y fuego. Entonces tenemos que ir al contexto del pasaje para que comprendamos a qué se refiere Hebreos cuando dice que por fe apagaron fuegos impetuosos. Vamos a Daniel 3:16. Daniel 3:16. ¿Está conmigo? Daniel 3:16. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo leemos? ¿Cómo dice? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí está el contexto de Hebreos 11:34. Ahí está el contexto, ese es. Y del contexto quiero hablar en esta ocasión. Quiero empezar hablando acerca de la estatua. Dice el texto que el rey Nabucodonosor en el 3:1 hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Cuando lo pasamos en nuestras medidas en México, unos 27 metros de altura tenía esa imagen y 2.70 metros de ancho. Estamos hablando de una figura que está por encima de toda la ciudad. A leguas uno puede verlo. Y a mí me llama la atención que en Daniel 2:47, este Nabucodonosor que levantó esta estatua de oro es el mismo que dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señor y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. El mismo Nabucodonosor que dijo esto, hermanos, es el mismo que ahora levanta la estatua. ¿Qué me hace pensar eso? Que hay mucha gente que reconoce a Dios, su poder y sus maravillas, pero con todo y eso no se rinden al Dios verdadero. Este hombre, después que vio el poder de Dios en Daniel, cuando le reveló el sueño
ahora levanta esta estatua. Nunca se convirtió, al menos hasta este momento. Y el lugar donde levantaron la estatua dice que es en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dura significa fortaleza o plaza fuerte. Así que llevaron en esta plaza principal, llevaron a levantar esta imagen y la dedicaron. En la dedicación de la estatua, dice el texto en el 3:2, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, luego en la NBI. Envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales. La NBI dice respecto a Daniel 3:2, luego envió mensajes a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias. Significa que esta imagen impactaría en todas las áreas de Babilonia: política, religiosa, social, culturalmente. En todas las áreas impactaría esta imagen. Entonces, después que es hecho lo que acabo de comentar, viene la orden de postrarse ante la estatua. Esta orden es expresada por un pregonero. Dice el 3:4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros. Es una orden del rey dirigida a los pueblos, naciones y lenguas. No estamos hablando de un grupúsculo de personas, estamos hablando de una potencia mundial. En el tiempo de Nabucodonosor, Babilonia era la potencia mundial. Era como decir Estados Unidos o China u otro lugar muy fuerte en el mundo entero. Pero en ese tiempo Babilonia era la potencia mundial. No estamos hablando de un cultito religioso, no estamos hablando de una pequeña convocatoria. Estamos hablando de una ley que trasciende, dice el texto, pueblos, naciones y lenguas. Y esto se hizo no a puertas cerradas. El texto sagrado tiene la delicadeza de decir que cuando se inauguró y trajeron todo instrumento de música, bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zamponia y todo instrumento de música, dice el 3:5. O sea, no estamos hablando de cualquier cosita, hermano. Es una fiesta nacional, es una fiesta internacional y que está golpeando todas las latitudes posibles donde llega la fuerza de este imperio. Y ahora viene lo que me ocupa en este pasaje parcialmente. Los pueblos se postran ante la estatua y dice el 3:7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. ¿Qué hicieron? Se postraron. ¿Qué más hicieron? Y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. El hecho aquí, iglesia, hermanos que están en línea, el hecho es que todos los altos oficiales de las provincias fueron citados para la dedicación de la estatua. Todos los pueblos súbditos debían adorarla. Sugiere que el propósito de Nabucodonosor era la unificación de su reino bajo una sola religión. No es un cuento, no es un cultito, lo digo por segunda vez. Es un evento que trasciende todos los límites conocidos de aquel entonces. Esto me hace pensar que hay una escena escatológica o profética en el tiempo de la gran tribulación. Dice Apocalipsis 13:7, también se dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Esta historia de Daniel 3 se repetirá en la gran tribulación.
Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, exactamente así como en el Antiguo Testamento. Existen ocasiones, hermanos, en que los hombres con quienes tratamos nos quieren orillar a negar nuestra fe, con tentaciones a hacer lo que ellos hacen. Quédese con eso momentáneamente. Así que el punto 1 es la estatua. Punto 2, los judíos. Y aquí es donde llega la esencia de mi sermón en esta ocasión. Hay una diferencia entre un hebreo, un israelita y un judío. Hebreo es un término usado desde Abraham. Y Abraham, la palabra hebrea es ibri y significa el que atravesó o el que vino de más allá. De ahí viene hebreo. Génesis 12:1 dice que Abraham fue llamado y atravesó el río Éufrates. Fue a Canaán, del otro lado del río. Por eso pasó a ser llamado hebreo, el que atravesó. El que atravesó. Y de ahí todos los hijos de Abraham fueron llamados hasta ese momento hebreos. José fue llamado hebreo. Jacob fue llamado hebreo. Isaac fue llamado hebreo. Es un término usado desde Abraham hasta aproximadamente el Éxodo. El que atravesó. Hay otra idea que algunos eruditos dicen, que el nombre hebreo viene de Eber, descendiente de Eber. Y cuando analizamos Génesis, de Eber vino Abraham, descendiente de Eber. Cualquiera de las dos posibilidades son correctas. Luego viene el término israelita. Es un término usado desde el desde el Éxodo hasta el exilio. Significaba originalmente descendiente de Jacob, Israel, Jacob Israel, y enfatizaba pertenecer a la nación del pacto. Era una derivación nacional y religiosa e incluía las 12 tribus unidas bajo la ley, un israelita. Entonces es posible ser un hebreo sin ser israelita. Por ejemplo, Esaú, ¿verdad? Que no es descendiente de Jacob, no es israelita, pero es hebreo porque es descendiente de Abraham. Luego viene el término judío. Este término es muy interesante porque desde el exilio las 12 tribus se habían distribuido, esparcido, desaparecieron las 10 tribus, perdón, las del norte, desaparecieron las 10. Y Judá mantuvo su posición como el pueblo de Dios. Hablar de judío significaba remanente fiel de Israel. Enfatizaba la práctica del judaísmo. Era una derivación religiosa, cultural y étnica, y representaba a los que preservaron la escritura y las tradiciones. Así que judío en este contexto no se refiere específicamente al hebreo o al israelita, sino se refiere a las tres cosas a la vez. Depende del contexto que lo veamos. Por eso cuando este pasaje dice los judíos, aquí voy a explicar esto del pasaje acerca de los judíos. Dice, por esto, estoy en el 3:8 de Daniel. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Quiénes judíos? Los que habían preservado la ley, los que habían guardado la palabra de Dios, los que todavía practicaban los ritos de la ley mosaica, esos judíos, los que se mantuvieron ahí firmes en medio de toda adversidad. El texto dice, hay unos varones judíos en el 3:12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Y quiero explicar eso, aunque se explica en el capítulo 1, lo quiero explicar ahora en el capítulo 3 otra vez.
Daniel significa Dios es mi juez, Dios me juzga o Dios ha juzgado. Pero cuando llega a Babilonia, le cambian el nombre a Belsasar. Bel, proteja tu vida. Belet, proteja tu vida. Belet, proteja tu vida. Belet era el nombre de la esposa de la deidad babilónica principal, Bel o Marduk. Entonces la diosa proteja tu vida. Cuando decían Daniel ven para acá, ya no decían eso, no decían Dios es mi juez, decían Belsasar, la diosa proteja tu vida, ven para acá, ven para allá. Le cambiaron todo a Daniel, pero no solamente a él, se lo cambiaron a Ananías. Ananías, Jehová ha sido misericordioso. Y en lugar de Ananías le pusieron Sadrach, soy muy temeroso de Dios. Habría que definir qué Dios. Misael, ¿quién es lo que Dios es? Se lo cambiaron a Mesac, soy de poca estima. Azarías, Jehová ha ayudado, y se lo cambiaron a Abednego, siervo de Nebo, y Nebo era el hijo de Bel. Así que en Daniel estaba el nombre de la esposa de Bel, y en este muchacho Azarías o Abednego estaba el nombre del hijo de ese Dios. Sus dioses principales llevaban ellos ahora. Les quisieron cambiar identidad, les quisieron cambiar costumbres. Por eso en el 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Les quisieron cambiar todo, pero había algo que los sostuvo a estos cuatro jóvenes. Los sostuvo el conocimiento de la palabra de Dios, la convicción que ellos tenían respecto a lo que ellos habían aprendido de sus padres, porque sus padres sabían bien lo que dice Deuteronomio capítulo 6: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, en el camino, cuando te acuestes. Se lo vas a repetir. Vas a pegar estos textos en las puertas, en los frontales de sus ojos. Lo van a llevar ellos grabado en sus manos. Los vas a llenar de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es carne, cuando la palabra de Dios es carne en nosotros, es muy difícil que nosotros neguemos al Señor. Porque lo dijo el hermano hace rato: cielo y tierra pasará, como es, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Quiero recordar hoy a todos que tenemos que leer la palabra de Dios. Lema, oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar. Este acrónimo tenemos que aplicarlo en nuestra vida todos los días. El centro familiar cristiano tiene que ser iglesia de Biblia, tiene que ser iglesia de palabra de Dios. Tenemos que llenarnos. En nuestro ADN espiritual, en nuestras venas debe correr la palabra de nuestro Padre Celestial. Alguien diga gloria al nombre de Cristo Jesús. Que alguien alabe a Dios, por favor, en esta hora. Aleluya, aleluya. ¿Por qué necesitamos este libro en nosotros? Porque vendrán tiempos de prueba a nuestra fe. Todos seremos probados en algún momento respecto a nuestra fe. Y nos harán preguntas: demuéstrame que Jesucristo es Dios. Dime que el infierno es real y muéstrame en la Biblia. Dime dónde está el cielo. ¿Por qué hablas en lenguas? ¿Por qué hablan del bautismo en el Espíritu? Eso cesó. Dime esas ridiculeces que hacen los pentecostales. Así le llaman algunos. Porque las lenguas no son de ahora. Eso no es de Dios. Y necesitamos demostrar que no es una ridiculez, que es bíblica, que es histórica, es teológica, es práctica y es poderosa. Tenemos que demostrarlo. Pero ¿cómo lo haremos? Necesitamos la convicción de la palabra cuando venga la prueba a nuestra vida. Estoy en la cima de mi sermón. Punto número 3: la prueba de la fidelidad. Les comenté que no era un cultito.
que no era un Dios para ellos, sino era el principal. 27 metros de altura, 2.70 de ancho. Y está todo el liderazgo, todos los funcionarios están ahí. Los pueblos, naciones y lenguas están ahí. Son miles de personas convocadas en esa celebración de inauguración de la estatua. Y hay momentos en la vida que tenemos que enfrentar los ataques frontalmente. 3:13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos 3 varones delante del rey. 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Les voy a dar una oportunidad. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, etcétera, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? No es lo mismo decirlo que verlo venir. No es lo mismo 3 contra toda la nación. No es lo mismo 3 contra una imagen de 27 metros imponente. No es lo mismo 3 que todos los tamboriles, flautas. Es una celebración internacional. No es lo mismo 3 contra toda la potencia mundial. No es lo mismo decirlo que verlo venir. Y hay momentos en la vida que tenemos frontalmente que responder a los ataques del enemigo. Nosotros no debemos ser cristianos que causemos disturbios en la sociedad. Somos gente de paz. Pero hay ocasiones en las que tenemos que enfrentar al enemigo y hacerlo no solo de manera defensiva, sino de manera ofensiva. De manera defensiva es que yo recibo los golpes, los recibo. Y ahí estoy. De manera ofensiva es que recibo y doy, recibo y doy, recibo y doy, recibo y avanzo, recibo y avanzo, recibo y avanzo. Eso es de manera ofensiva. Y el cristiano, sin perder su identidad de cristiano, sin alterar los valores éticos, legales del país, necesita no solo defenderse, sino ir a la ofensiva con relación a su fe. Porque no vamos a negociar nuestra fe. Sabemos que hemos creído, estamos convencidos de lo que hemos creído y lo debemos defender a costa de nuestra propia vida. Escúchelo aquí. 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Cuando ellos dicen no es necesario que te respondamos sobre este asunto, están yendo a la ofensiva. ¿Me explico? Jóvenes en la preparatoria, en la universidad, no pueden negociar su fe. Tienen que ir a la ofensiva. No digan, es que voy al centro familiar porque mi abuela me invitó. Digan ustedes, voy por convicción. Jesús me cambió, Dios me transformó. Y si eso causa ruido en ustedes, seguiré de cualquier manera sirviendo a Dios, porque estoy convencido que Él es el Dios verdadero. Si aplaude, aplauda fuerte, déle gloria al Señor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. 3:18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Una ocasión, una joven inconversa que no quería corresponder a un joven cristiano que la pretendía, le pidió que le trajera serenata con música mundana. Y el joven cristiano correspondió.
llevó su mariachi y toda esa música mundana en una serenata. Después el joven cristiano le dijo: ¿sabes que te amo mucho? Ella le dijo: si fuiste infiel a tu Dios, que dices que sirves, trayéndome música mundana, ¿cómo vas a amarme a mí? Eres un hipócrita, te corto, aquí terminamos, le dijo. ¡Qué vergüenza para un hijo de Dios! Debe ser a la inversa. Y en muchos contextos esto es lo que está sucediendo. Voy a aterrizar. Voy a hacer algunas aplicaciones prácticas en esta ocasión. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Con qué se prueba nuestra fe? No les oí. ¿Con qué se prueba nuestra fe? Con fuego. Sea hallada en balanza. En tiempos de Pedro, el fuego era literal para probar el oro. Lo metían a 1000 grados para que le saliera la escoria. El oro no se quema, lo falso sí. Quiero hacer algunas aplicaciones. Primero, aplicación en su interior. Cuando la fe no le alcanza. La prueba de fuego de hoy, pues, es cuando usted ora y no pasa nada. Cuando lee la Biblia y no siente nada. Cuando Dios está en silencio. Esa es una prueba de fuego. Porque alguien me dice: ¿cómo yo aplico este texto a mi vida? Trataré de explicarlo. Y la primera es una aplicación en su interior. Deje de medir su fe por lo que siente. Mídalo por lo que decide. El oro no decide si brilla, simplemente resiste el fuego. Así que usted, escúchelo bien, iglesia, no le pida a Dios que quite el fuego, porque no lo va a quitar. Está escrito: en el mundo tendréis aflicción. Está escrito. Dígale: quita de mí lo que este fuego me está mostrando que no sirve. Que se queme la queja, que se queme la envidia, que se queme el orgullo, que se queme todo lo demás. Y hágase una pregunta honesta: ¿qué está sacando a la luz este fuego que estaba escondido en mí? Es una aplicación en su interior. Pero ahora voy a hacer una aplicación en su casa. Cuando le provocan, su mayor prueba de fuego no es el diablo. En ocasiones es su propia familia. Y algunos, malinterpretando esto, dicen: mi esposo es el demonio, tú también eres diablo. No, el problema no es ese. La mayor prueba de fuego no es el diablo, es la propia familia, porque es saber manejarlo. Es responder con mansedumbre cuando le gritan. Es callar cuando usted tiene razón. Es perdonar cuando no le piden perdón. Así que en su casa va a ser un momento de fricción hoy. Tal vez. Y antes que llegue, decida: voy a hacer termostato, no termómetro. El termómetro refleja el calor del ambiente. El termostato cambia el ambiente. Si hoy alguien sube la voz, usted bájela. Ese es el oro pasado por fuego. Alguien alaba a Jesús, aplauda al Rey de Gloria. Dele gloria a Jesús. Ahora, una aplicación en su trabajo y en su dinero. Cuando le presionen a negociar sus valores, la prueba de fuego de hoy sería la mordida. Hablo del trabajo y el dinero. Y somos tentados o a dar mordidas o a hacer mordidas. ¿Sabe a qué me refiero? ¿Sabe a qué me refiero? ¿Amén o no amén? Así, cuando le presiona a negociar sus valores, la prueba de fuego del cristiano hoy es la de la mordida, la mentira pequeña, el chisme para caer bien, el contenido que usted ve a escondidas. Todos lo hacen. Así que haga la prueba del oro. Antes de hacer algo, pregúntese: si esto saliera en una pantalla gigante en mi iglesia, en domingo, el centro de familia cristiano, ¿me daría vergüenza?
Hágase esa pregunta. Esto que estoy haciendo, si saliera en una pantalla gigante en mi iglesia el domingo, ¿me daría vergüenza? Si lo que usted hace, la respuesta es sí, sí le daría vergüenza, entonces es escoria, sáquelo. No lo vuelva a hacer, arrepiéntase, cruce la prueba de fuego, avance en el nombre de Cristo Jesús. Integridad, lo dije la semana pasada, no es ser perfecto, es ser el mismo en lo oscuro que en público. Eso es integridad. ¿Alaban a Jesús? Yo sé que lo que digo es muy difícil. No es lo mismo para mí verlo en mi óptica pastoral que usted que lo vive en su trabajo. He platicado con muchos hermanos que tienen trabajos muy pesados, socialmente hablando, y que están expuestos a la mordida y a toda cosa así. Y uno me dijo, si yo soy recto, todos los demás me están esperando en la puerta, porque yo los delato a todos. Es muy difícil. Es muy difícil. Así que un hermano dice, yo mejor me hago la vista gorda y hago lo que ellos hacen, porque así los tengo de amigos a ellos y no pasa nada. No juzgo a sus hermanos, solo predico la palabra. Hay cosas que son difíciles en el campo, pero esa es la prueba de fuego. ¿Sí me explico? Aplicación en su fe. El fuego nunca es para destruir, es para certificarle a usted. Lo voy a repetir. El fuego nunca es para destruirle, es para certificarle. Cuando el orfebre prueba el oro, no se va, se queda mirando. Cuando ve su reflejo en el oro líquido, sabe que está puro. Dios no le metió a usted en el fuego y se fue. Grabe eso en su corazón. Dios no le metió en el fuego y se fue. Se quedó mirando hasta ver su reflejo en usted. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice Isaías 43:2 si pasas, sino dice cuando pases. Es inevitable. Todos tenemos que pasar por el fuego en algún momento. Solo en el baño, la tentación de la masturbación, huir o quedarse. Sola en la tentación de corresponder al mensaje. Señora, está usted muy hermosa. ¿Qué va a decir usted casada o soltera? Gracias. Señora, me gustaría hablar con usted. ¿Dónde nos vemos? La tentación de ceder o cerrar, porque la tentación o prueba no va a venir de manera suave o sutil solamente, sino vendrá de manera preciosa, de la mejor manera. No le va a poner el enemigo un hombre a quien usted que a usted no le atraiga. No le pondrá una mujer que no le guste. Le pondrá a alguien que sea de acuerdo a sus debilidades, sea cigarro, sea droga, sea lo que fuere. Esa es la prueba de nuestra vida hoy. Pero escúchelo bien, lo voy a repetir otra vez. La prueba que viene a nuestra vida no es para destruirle, es para certificar que usted es un buen cristiano en la presencia de Dios. Así que escriba en un papel: ¿cuál es mi fuego hoy? ¿Enfermedad? ¿Deuda? ¿Hijo rebelde? ¿Ansiedad? ¿Temor? ¿Miedo? ¿Depresión? ¿Opresión? ¿Incertidumbre? ¿Falta de presencia de Dios? Escriba en un papel cuando llegue a su casa y abajo escriba: ¿qué quiere Dios quemar y qué quiere afirmar en mí con esto? Y ore: Señor, no te pido que me saques de aquí, te pido que no me dejes salir igual que como me metiste, que como entré. El cristiano que no ha pasado por fuego puede explicar la fe. El que pasó por fuego la transmite.
Lo voy a repetir. El cristiano que no ha pasado por fuego puede explicar la fe, pero solamente puede transmitir la fe quien ha pasado por el fuego. Y yo no quiero explicar solamente el fuego, la fe, quiero transmitirla. ¿Y cómo la voy a transmitir? Sí se puede. Yo estuve enfermo, 4 años estuve con gastritis crónica, el fuego de la enfermedad, pero el Señor es poderoso, porque en Champotón alguien oró por mí y yo fui sano por sanidad divina. Y si Dios me sanó a mí, le puede sanar a usted. Él es el mismo, no cambia. ¿Por qué puedo decir eso? Porque fui pasado por fuego. Mi esposa y yo sufrimos en los primeros años de nuestro matrimonio y hemos cumplido más de 30 años juntos. No nos divorciamos y yo estoy terco diciendo que la voluntad de Dios no es el divorcio. Pastor, es que no es usted. Si te cuento mi negro lloras. He pasado por este camino y aquí estoy. Pasé por esta prueba de fuego y salí ileso, porque Dios nunca, escúchelo bien, nunca nos va a dejar en la noche más negra, más oscura, en el día más soleado, en el momento donde estemos más débiles. Nunca nos va a dejar, porque su nombre es fiel, fiel, fiel y verdadero. Fiel y verdadero, 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 fiel y verdadero. Póngase de pie, póngase de pie. Quiero pedir a multimedia que me ayude. Cierro mi sermón. Punto 5, la recompensa a la fidelidad. Versículo 24 de Daniel 3. Vamos a Daniel 3, por favor. 3:24. Quiero que lo leamos con intensidad. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo dice? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué se espantó, hermanos? ¿Por qué se espantó? No. Vamos a leer entonces desde unos versículos antes. Vamos a leer desde el 3:20. Vamos a leer. Aunque me lleve tiempo, estoy a tiempo. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen, tome nota, que atasen. ¿Qué iban a hacer a Sadrach, Mesach y Abednego? Los ataron. Que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Siguiente versículo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Significa que cuando ellos se presentaron así como estaban, no les dijeron: vayan y coman la comida que les gusta, la última comida, porque le vamos a quemar en el horno. Vayan y despídanse de Daniel, el profeta. A propósito, ¿dónde estaba Daniel? Se lo dio tarea. Vayan y despídense. No, así como estaban. Nos mandó a llamar rey. Sí, les mandé a llamar así como estaban. Cuando se negaron a adorar, así como estaban, los ataron con sus mantos, sus calzados, sus turbantes, con todo y zapatos los metieron ahí y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Solo en que los tiraron murieron aquellos. Se derritieron, se achicharraron, la piel se les derritió, se quemaron ahí en la puerta del horno. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron como, hermanos, no había forma de librarse. Con todo y zapato, con todo y ropa, y por si fuera poco, atados. Entonces el rey se levantó, se espantó y se levantó apresuradamente. ¿Leí bien? ¿Eso seguía?
y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: yo no veo a 3. Yo no veo a 3. Yo no veo a 3. Eso es lo que quiero que noten ahora. Cuando uno se pone firme, cuando uno no se queja, cuando uno no es un quejumbroso, sino voy a pasar, voy a enfrentar, no siento tu presencia, pero aquí estoy. No veo tu gloria, pero yo te creo. Y uno se afirma, se aferra en su fe. Escúchelo bien: Dios no lo va a dejar, porque su nombre es fiel y su nombre es verdadero. Él no le va a dejar en la crisis. Si usted le cree, Él le va a honrar. Y aquí está. Él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Quién era el cuarto? El cuarto era Jesús de Nazaret, que estaba ahí junto con ellos. Dios no prometió que nos libraría del horno de fuego, pero sí prometió que estaría con nosotros en medio del horno de fuego. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. ¿Sin qué? Sin sufrir ningún daño. Seguimos leyendo. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ese es Jesús de Nazaret. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Y quiero que note esto: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Qué más dice? Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Este es el Dios nuestro. No nos va a dejar. Él es fiel. Solamente permanezca fiel. Solamente aférrese y Él no le va a dejar. ¿Pueden creer esto? ¿Pueden creer esta palabra? ¿Pueden creer esta palabra? Yo quiero leer con ustedes. Yo quiero orar con ustedes hoy. Y yo quiero pedir a algunos creyentes hoy, o a todos los creyentes hoy, que nos detengamos por un momento. No hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo aguante. La prueba va a pasar. La prueba es como un péndulo. Si sube, tiene que bajar. Solo tiene que resistir. Y si resiste, Dios se va a glorificar en usted. Solo resiste. Si resiste, Dios se va a glorificar en usted. Si has llegado hasta el final de esta predicación, gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta predicación haya sido de bendición. Si tienes tu congregación, te invitamos a congregarte en ella, ser fiel en tu congregación, y también gracias por seguir nuestras predicaciones. Te invitamos a compartir estas predicaciones para que podamos llegar a más personas con el Evangelio. Dios te bendiga.